Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Delma Ruiz y seguimos con las partes básicas de la lección bíblica, diseñado para maestros de niños y jóvenes. Hoy nos corresponde hablar acerca de trazar objetivos de enseñanza. Como ya hemos dicho, el tema y el objetivo pueden ser los dos puntos principales a la hora de elaborar una clase bíblica. No digo los más importantes, pero sí los principales para comenzar y desarrollar lo que es la lección bíblica. El tema siendo el punto de partida desde donde se traza el camino, la ruta, para llegar al punto de llegada, que es el objetivo propuesto. Dentro de estos dos puntos básicos marcamos la ruta, el camino que vendría siendo y componiendo y completando lo que es la lección bíblica. Preguntas como ¿qué porción bíblica voy a enseñar? ¿Qué actividades de aprendizaje voy a utilizar para complementar lo que estoy enseñando y el objetivo que quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a aplicar a las necesidades de mi grupo? Para quien sepa mucho o algo de la redacción de objetivos, esto le va a parecer un poco simple. Para quienes nunca los han desarrollado, sino que los leen cuando tienen la lección bíblica en mano, pues esta clase le va a parecer bastante complicada. Sin embargo, es un camino interesante, que luego al final, visto como un todo, no es tan complicado, sino que al contrario, nos facilita el trabajo de enseñanza. Existe un mundo de normas y reglas generales en relación a la redacción de objetivos en el cual nos podríamos perder, pero son las que precisamente nos ayudan a todos a mantener un cierto equilibrio y a la vez mantener la redacción de los mismos como algo común a todos, sencillo, simple y que se entienda. Así que, después de haber leído y resumido mucho, vamos a hacer el mejor intento de resumir y simplificar lo que son la redacción de objetivos de aprendizaje, enfocado, claro está, en la lección bíblica para niños y jóvenes. ¿Cómo redactar objetivos didácticos o de enseñanza? Vamos a ver en primer lugar qué es un objetivo. Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. El objetivo facilita todo el proceso, la concentración, la ruta y los recursos necesarios hasta llegar a él. ¿Por qué? Porque vas a pensar cómo voy a lograr, cómo voy a llegar a este objetivo y vas a desarrollar estrategias. Con lo cual, es sinónimo de destino, el final de un camino. Punto, zona o blanco que se pretende alcanzar en cuanto a la enseñanza. Los objetivos de aprendizaje son conjunto de conocimientos, aptitudes o conductas que los estudiantes deben aprender, comprender y luego ejecutar y aplicar como resultado de un aprendizaje. El objetivo es una de las partes fundamentales en un proceso de planificación de enseñanza y de los métodos didácticos que se van a utilizar. ¿Cuál es la importancia y los beneficios de trazar objetivos de aprendizaje? En primer lugar, una vez los tenemos trazados, nos permite saber hacia dónde queremos ir y lo que queremos lograr. En segundo lugar, ayuda a no divagar, sino a mantenernos en el tema, en la ruta y seguir en una línea recta y vertical hasta llegar al objetivo trazado. En tercer lugar, el objetivo que quiero lograr facilita todo el desarrollo y el proceso del tema. Por ejemplo, si quiero que se respeten mutuamente, ya tengo tanto el tema como el objetivo, porque eso es lo que quiero lograr y es de lo que voy a estar hablando durante toda la clase, es la ruta que voy a seguir hasta lograr el objetivo. Luego, en cuarto lugar, genera estabilidad y seguridad en lo que se está haciendo y enseñando. En quinto lugar, en momentos de distracción o pausas se podrá volver al tema porque tenemos clara la meta. Evita que repitamos innecesariamente algunos conceptos o partes de la historia. Redunda en mejor disciplina porque no habrá tanto espacio para distracciones y sí pueden haber espacios para que ellos participen. También permite saber y a la vez diseñar lo que queremos que aprendan los alumnos a corto y a largo plazo. Si queremos que estudien, asimilen, capten a largo plazo las características que Dios puso y encontró en David,
para llegar a ser rey. Entonces yo debo diseñar o estudiar en el manual clase por clase, como una escalera, como unos pasos que voy a seguir cronológicamente, narrados en la escritura, cada uno con sus propios objetivos específicos o de corto plazo, pero con el fin de ¿qué? De completar la meta del objetivo final, que es que ellos vean, comprendan, entiendan todos los procesos que pasó David de ser un pastor de ovejas a ser el rey de Israel. También el objetivo nos facilitará diseñar los métodos didácticos, o sea, cuáles van a ser los medios, los recursos que vamos a utilizar para lograr esos objetivos, tanto generales como específicos. Por ejemplo, si el objetivo general es estudiar las características que Dios puso y encontró en David, que le llevaron a ser el rey de Israel, entonces, ¿qué nos puede ayudar a ilustrar, enseñar, hacer entender hasta lograr este objetivo? ¿Qué canciones de las que sabemos que hablan de David podamos cantar? O de salmos. ¿Qué salmos pueden aprender a memorizar? ¿Qué salmos están cantados que podemos enseñarles? Y es más fácil para que los aprendan y memoricen. ¿Cómo vamos a decorar el salón? ¿Qué nos puede ayudar para que sus sentidos estén todos envueltos? Y por último, ¿dónde encontramos o cómo creamos el material necesario para ir subiendo ese escalón hasta lograr el propósito general durante este tiempo, que es que ellos vean qué características encontró Dios o puso Dios en su corazón para que llegara a ser de pastor de ovejas a rey de Israel? Luego cada clase con sus objetivos específicos tendrá sus propios métodos didácticos que facilitan la enseñanza de ese día. ¿Qué texto van a memorizar? ¿Qué ilustraciones se van a utilizar? Canciones, juegos, preguntas. Es básicamente lo mismo que trazamos para un objetivo general, amplio, a largo plazo, pues lo vamos a utilizar cada semana o cada día que estamos con los niños en esas clases que son esas escaleras, esas partes que nos van a llevar al todo, que es ese fragmento de la vida de David. Repito, nos facilitará diseñar los métodos didácticos tanto como para el objetivo general como para los objetivos específicos. Como 10º punto en los beneficios de tener los objetivos trazados es que nos ayuda a saber dónde vamos a meter la lupa en una historia que es amplia, que tiene muchas verdades centrales o bíblicas que podemos apuntar o que podemos sacar de ellas. Entonces, ¿qué elementos o partes tiene esa historia que son vitales para lograr los objetivos y suplir las necesidades específicas de mi grupo? Vamos a seguir con la vida de David como ejemplo. Si mi objetivo es que los alumnos respeten a sus compañeros menores o más desfavorecidos y dejen de hacer bullying, pues entonces el énfasis, lo que voy a hacer, donde voy a poner la lupa, es cuando David llega al campo de batalla y sus hermanos lo tratan mal, o la mala actitud que tuvo Goliat con él, que lo insultó y lo intentó humillar. Ahí es donde voy a hacer el énfasis, el trato de los hermanos hacia él, el trato de Goliat hacia David y luego más adelante el trato de Saúl hacia David. Entonces, si el objetivo tiene que ver con el trato a los demás, pues yo pongo la lupa en esa parte de la historia. Si el objetivo tiene que ver con que las armas de nuestra milicia son en Dios y son espirituales, pues ¿dónde voy a poner la lupa? En 1 Samuel 17, 45 al 47, que dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y meto ahí la lupa, pongo ahí el énfasis, dando la historia, dando esa clase en concreto. Si mi objetivo es que entiendan, vean, concluyan que Dios mira el corazón, voy a poner el énfasis en la parte de cuando Samuel quería ungir a los hermanos de David porque eran altos y guapos y Dios le dijo: detente. Para ahí, en 1 Samuel 16:7, dice: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón.
Repito, meter la lupa, poner la lupa, es enfatizar las partes vitales en cada historia, cada día que me toque dar la clase, en el objetivo concreto que tengo para ese día y en la necesidad concreta que tiene mi grupo. Otro beneficio que tiene tener los objetivos trazados. El objetivo nos ayuda a saber cuándo terminar, cuándo parar, cuándo nos toca, hasta dónde nos corresponde narrar la parte de esa historia ese día, lo que yo llamo no pisarle los talones a la próxima clase y hacerla tropezar. Si yo el día que me corresponde el escalón número 1 doy toda la historia de David, voy a estropear las próximas clases al desvelar los eventos que vienen adelante y quitamos el suspenso, quitamos la intriga. Tenemos esa tentación de hacerlo la mayoría de las veces, de coger y dar toda la vida de David y no limitarnos a la parte que nos corresponde. Y tener el objetivo claro nos va a ayudar a permanecer en el trozo de porción, en el trozo de historia que nos corresponde para ese día. Y por último, podremos medir si se han logrado los objetivos marcados. Podremos ir viendo si nos han entendido o por el contrario no han asimilado algún punto importante de la enseñanza. Esto mediante preguntas, preguntarles cómo les fue en la semana, qué ocurrió, pues ya te vas dando cuenta si ellos han entendido o no lo que enseñaste y por ende eso te revela si has logrado los objetivos que te has propuesto o no. Hemos visto la definición de objetivos y cuáles son algunos de sus beneficios. Ahora vamos a ver a quién o a quiénes están dirigidos los objetivos. Parte de la definición de objetivo dice: lente o sistema de lentes de los instrumentos ópticos, colocado en la parte que se dirige hacia el objeto, como el objetivo de una cámara de fotos o de un microscopio. También es alusivo al objeto en sí mismo con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Y dijimos también que era punto o zona o blanco que se pretende alcanzar. En cuanto a la educación y a la enseñanza, el objetivo va dirigido a los alumnos. Ellos son el enfoque y el blanco que se quiere alcanzar. Ellos marcan el tiempo y el ritmo de lo que pueden o no pueden recibir en esta dinámica enseñanza-aprendizaje. Es una de las grandes ventajas de conseguir material bíblico diseñado y escrito para sus edades propiamente, no solo en cuanto a la edad, sino también en aspectos emocionales y espirituales. Ya están previamente pensados para las edades que nos trae el manual cuando los compramos. Lógicamente nosotros le damos el toque más personal y enfocado a las necesidades específicas de nuestros grupos, pero sé que la realidad es que no siempre tenemos la oportunidad o el pensamiento, la idea de que debemos comprar material. Pero es algo que debemos trabajar teniendo relación con ellos, haciéndoles preguntas, escuchándoles, ¿no? Con el fin de meter bien el termómetro y respondemos a las preguntas necesarias de dónde están ellos emocionalmente, espiritualmente, socialmente y familiarmente. Hemos dicho que Jesús crecía en todos estos aspectos y queremos que ellos también. Esto con el fin de enfocar los objetivos a sus necesidades y sobre todo ¿para qué? Para guiarles a Cristo. Aún los sistemas de educación cada vez más se ven obligados a hacer ajustes para atender a las necesidades específicas de algunos niños. Nunca había habido tanto diagnóstico en la etapa infantil como ahora. Cuanto más nosotros, que nuestra tarea es llevarles a Cristo y a un discipulado que les ayude precisamente a la transformación de su ser interior, de su carácter, mediante la fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Así que, en nuestro caso, tenemos un objetivo mayor, con mayúsculas, que tiene que ver con una persona a quienes los queremos llevar. Y es la persona de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su palabra. Podemos decir entonces que vamos de un objetivo, que es Cristo Jesús, a otro,
son los discípulos, los niños y jóvenes. Somos un puente, un canal para llevar los alumnos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo debemos tener claro. Como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, si ellos son el objetivo, pues ellos mismos definen en cierto modo sus necesidades. Hemos dicho en la clase del tema que hasta un bebé define cuál es su necesidad. Si quiere leche, cambio de pañal o tiene gases, es claro que es lo que necesita por nuestra parte y lo define él. Y si no lo suplimos, va a seguir llorando. Entonces, suplir la necesidad es vital para ellos, y hemos visto en otras clases que si no las suplimos, algo las va a suplir, van a pensar que el Evangelio no va a suplir sus necesidades y sobre todo y peor aún que a Dios no le importa. Entonces no es un capricho, es de vital importancia que nosotros sepamos cuáles son sus necesidades y aprendamos a dirigir nuestros objetivos a tocar esa necesidad. Ellos mismos también definen su nivel de comprensión y madurez. En Juan 14:4 Jesús dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús daba por sentado lo que ellos ya sabían y los estimulaba a pensar y a avanzar. Sin embargo, en Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No se adelantaba Jesús a las capacidades de entender y comprender de sus discípulos. Esto que nos enseña que hay que tirar un poco, no siempre mantenernos dando vueltas en las mismas cosas, en los mismos juegos, en las mismas canciones, entretenerlos, no, hay que tirar un poco de tal forma que avancen. Tenemos que tener cuidado con los métodos que utilizamos para atraerles y captar su atención, porque ese no es el propósito primordial por los que Dios los ha puesto en nuestro camino, en nuestras vidas. Tampoco avanzar tanto de manera que ellos desconecten porque no entienden nada, y hemos visto en la parábola del sembrador que si no entienden la palabra, no penetra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Resumiendo, hay que llevarlos a avanzar según su necesidad, según su capacidad, según su edad, no mantenerlos por debajo de sus capacidades ni acelerarlos de tal forma que ellos no entiendan. Ahora, ¿significa esto que ellos definen la clase bíblica y la historia bíblica que vas a dar? En cierto modo sí, porque estamos basándonos en su necesidad para suplirla, pero en otro sentido no, porque para esto somos sus maestros o educadores, para irles encaminando a Cristo y llevándolos a crecer y llevándolos en esa escalera de conocimiento a Cristo. Pero es vital seleccionar las historias bíblicas y los métodos y los objetivos de acuerdo a qué, a su necesidad y a su nivel de comprensión. El apóstol Pablo era un maestro en este último punto. Él predicaba lo mismo a Jesucristo y a este crucificado, como decía él mismo, todo el consejo de Dios, pero conocía y sabía las diversas necesidades específicas de cada iglesia a las cuales él escribía. Hemos visto qué es un objetivo, cuál es su importancia y a quién o a quiénes va dirigido. Ahora vamos a ver cómo se traza uno o varios objetivos. Hay 3 preguntas básicas que me debo hacer para poder trazar y elaborar los objetivos necesarios. Esas 3 preguntas son ¿qué?, ¿quién? Y ¿cómo? Y esto nos va a facilitar mucho la tarea. Vamos a ver la primera, ¿qué? Pues yo me pregunto, ¿qué quiero lograr? ¿Qué deseo que los alumnos aprendan? ¿Qué espero que ellos sepan, logren y luego vivan en sus vidas cotidianas? Ven, no tiene que ver conmigo, con lo que yo quiero lograr, con lo que yo quiero que ellos hagan, con lo que yo quiero terminar este libro, quiero terminar esta lección, quiero que aprendan este salmo. No, no tiene tanto que ver conmigo, aunque sean buenos motivos, recordemos que el objetivo son ellos. Así que vamos a ver algunos ejemplos de estos 2 tipos de objetivo, el que tiene que ver conmigo y el que tiene que ver con ellos. No es lo mismo escribir, en el día de hoy lograré enseñarles cómo David llegó a ser rey, que decir, ellos identificarán o relacionarán las actitudes que llevaron a David a ser un buen rey. Otro mal ejemplo sería,
Terminada la clase, por fin, les leeré un salmo de David. ¿Qué decir? Recitarán los primeros versículos del X salmo de David. Como vemos en el primer punto de los 3 ejemplos, el lente está enfocado en quien enseña, en lo que yo quiero lograr, en lo que quiero hacer. En el otro, el alumno es quien tiene el lente puesto sobre él, es lo que queremos que ellos logren. Así que, como ya hemos dicho, los objetivos deben estar diseñados y enfocados hacia ellos, hacia sus vidas, sus corazones. Ellos son la diana en donde vamos a poner la espada de la palabra de Dios, para plantar la buena semilla y que todos veamos el fruto y el resultado en sus vidas, sobre todo ellos mismos. Seguimos con la pregunta ¿qué? ¿Qué quiero lograr? La forma de medir, comprobar, observar que un objetivo se logra es mediante una acción o actitud por parte de ¿qué? Del objetivo que es el alumno. Con lo cual, si es una acción, es un verbo. El verbo indica la acción que hará el sujeto, en este caso el alumno, o lo que busca expresar, ya sean sentimientos, acciones, actitudes, estado de ánimo, entre otros. Por ejemplo, Dios tenía propósitos con la vida de Abraham, tenía objetivos con él. Él era objeto de su amor, sobre todo. Y dice la Escritura en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Obedeció es el verbo medible, es la acción que muestra que Abraham escuchó a Dios, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿cuál fue el verbo? ¿Qué es lo que amó? Ya es un verbo, pero ¿qué lo comprueba? Que dio a su único hijo por cada uno de nosotros. ¿Por qué un verbo? Esto no lo digo yo, esto está escrito en relación a la hora de diseñar un objetivo, porque es medible, porque puedes comprobar, porque es una acción que te ayuda a saber si has logrado tus objetivos. Y la pregunta en ese caso es, ¿qué quiero que el alumno pueda lograr en su vida? Aquí deberíamos detenernos un poco para hablar de que nuestros motivos sean puros. Si nos escuchan personas de fuera van a pensar que estamos tratando de manipularles, que estamos tratando de lavarles el cerebro, que estamos intentando que sean niños buenos y que no piensen. No, porque si van a un curso de matemáticas y el profesor pretende y su objetivo es que aprendan álgebra, eso nadie lo ve mal. O que aprendan parte de su historia, de su cultura, tampoco lo ven mal. De la misma manera, nosotros queremos que aprendan la palabra de Dios. El único que puede penetrar, transformar sus corazones, sus vidas, es Cristo Jesús, y por eso es a dónde los vamos a llevar, a Cristo Jesús. Partir de la frase, ¿qué quiero que ellos logren? Es ¿qué quiero que Dios haga en sus vidas por medio de la palabra que yo les estoy compartiendo? Se recomienda que utilicemos verbos infinitivos a la hora de comenzar a trazar un objetivo. A veces se puede, a veces no. Se puede variar un poco sin romper esa regla de que sea un verbo. Vamos a ver algunos ejemplos mencionando 1 Samuel 16 y 17 relacionado con la vida de David. Un objetivo, empezando con un verbo infinitivo. Cumplir con sus responsabilidades. Los alumnos, después de ver la vida de David mientras cuidaba las ovejas de su padre o cuando tocaba el arpa y trabajaba como paje de Saúl, él cumplía con sus responsabilidades. Otro ejemplo, cuidar o ayudar a sus hermanos, aunque estos no sean muy amables. Otro ejemplo, respetar a los adultos o mayores. Esto es cuando David, a pesar de todo, respetó a Saúl. Este es un punto que tenemos que hablarle en este tiempo con mucha sabiduría. Luego podemos seguir por ahí utilizando verbos infinitivos. Orar a Dios por la fuerza de su espíritu, que está en esta porción de la Escritura, clamar a Dios cuando tenga temor, enfrentar a los gigantes con las fuerzas del Señor. Así que la pregunta ¿qué es lo que quiero lograr? Pues implícitamente está un verbo, una acción que quiero que ellos logren, que ellos hagan en su vida cotidiana. La segunda pregunta que me voy a hacer para trazar un objetivo es ¿quién? La primera es ¿qué quiero lograr?
La segunda es ¿quién? Pues esto hemos hablado muchísimo en esta clase. ¿Quién quiero que lo realice, que lo logre, que lo comprenda, que lo internalice, que lo medite, que lo logre? Es de lo que estamos hablando, del objetivo, el alumno, el grupo, los párvulos, los primarios, los preadolescentes, los jóvenes, los niños, ¿verdad? Y la última pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué medios, recursos, métodos vamos a utilizar para llegar a la meta? ¿Cuál es la historia bíblica que vamos a desarrollar? Ahora, a la hora de escribir el objetivo no es necesario redactar todo lo que se va a hacer. Eso está implícito en toda la lección. Con una frase que resuma la clase que vamos a dar o el tema es suficiente, porque el resto, como he dicho, queda plasmado detalladamente en toda la lección bíblica. Así que se debe poner en una frase corta algo que identifique el tema de lo que vamos a estar hablando o la clase que vamos a dar. Por ejemplo, durante la clase de, no pongo durante la clase de hoy, ni la clase de mañana, no puedo poner esas cosas que luego, si alguien lee ese objetivo en un futuro o tú mismo, pues vas a pensar, pero no me acuerdo de qué hablé. Vamos a ver algunos ejemplos de una frase que podemos poner que resuma toda la lección bíblica, todo el tema. Vamos a seguir utilizando y aprovechando la vida de David para no enredarnos en otros temas. Por ejemplo, terminada la clase de David venció a Goliat. Ya tengo ahí la frase que resume, que describe todo el tema de toda la clase que he dado. Resume prácticamente toda la lección. Luego ponemos el verbo o ponemos el grupo de a quién va dirigido y luego al final qué es lo que queremos lograr. También lo podemos poner de otra manera. Poner primero quiénes, después qué es lo que queremos lograr y después cómo lo vamos a hacer. Los niños agradecerán a Dios por su creación después de un paseo por el parque. Quiero decir que estas tres preguntas lo podemos invertir, pero son las tres preguntas que tienen que estar metidas, resumidas, comprimidas en un objetivo. Así que resumiendo un poco esto del cómo, esa frase que es un resumen de todo lo que vamos a hacer durante todo este tiempo puede estar al principio, en el medio o al final del objetivo, pero tiene que estar. Repasemos las tres preguntas que nos debemos hacer para marcar o trazar un objetivo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Una vez tenga la respuesta a estas tres preguntas, ya podemos elaborar el objetivo de forma práctica, sencilla y lo más concisa posible. A mí personalmente me gusta comenzar con el cómo, seguir con el quién y al final poner lo que quiero ver lograr en sus vidas. Por ejemplo, una vez visto que David echó de sí la armadura de Saúl, cada alumno identificará los dones que Dios le ha dado a ellos. Analizando cómo recibieron los hermanos a David en la guerra, los alumnos han de tratar mejor a sus hermanos. Queda implícita toda la lección que voy a utilizar, que voy a dar con estos objetivos que he comentado. Bien, visto a grandes rasgos y como un hecho aislado, si alguien coge el objetivo dice, aquí faltan piezas, qué lección, qué historia bíblica, qué van a hacer, pero los detalles están en la lección y en la clase que tenemos en mano también.